Entonces, por eso no estuve, pero qué bueno que estás por acá nuevamente. Que Dios les bendiga. Muy bien, vamos a empezar con nuestro mensaje del día de hoy. Ahí está. Normalmente cuando una persona, y sobre todo un joven, llega a su primer día de trabajo, y el trabajo primero que solemos tener, tenemos muchas expectativas. Esa es la empresa en la cual yo soñé estar. Es la empresa que a lo mejor yo me preparé para poder participar ahí. A lo mejor tuve que hacer varias aplicaciones hasta que en una me aceptaron. Hay la historia de una persona que se hizo 11 años consecutivos el examen para entrar a la NASA. Y al año número 11 por fin lo aceptaron. Porque ese era su anhelo, ¿verdad? A veces cuando tú ya estás en tu primer día de trabajo, ahí en esa empresa que tú quisieras, que soñaste, ¿verdad? Poder participar y estar ahí, de repente llegas y no hay quien te guíe, ¿verdad? No hay quien te enseñe, pues lo más elemental, ¿verdad? ¿Dónde está la cafetería? ¿Dónde están los baños? ¿A quién le vas a reportar? Si alguien va a depender de ti. En fin, no hay nada. El Señor Jesucristo no trabajó de esa manera. El Señor Jesucristo, antes de enviar a sus discípulos, que es lo que vamos a ver el día de hoy, Él primero los capacitó. El Señor Jesucristo pasó aproximadamente un año, 6 meses, un año, 8 meses, capacitando a los discípulos, enseñándoles, a veces junto con la gran cantidad de personas, muchas veces en lo particular, enseñándoles muchos principios del reino de Dios. Ellos lo vieron cómo curaba enfermos, ellos lo vieron eh, darle la vista a ciegos, ellos vieron, ¿verdad?, curar paralíticos, ellos vieron sacarle el demonio a algunas personas, y Él los preparó y los capacitó. Y después de eso, es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué hizo Jesucristo? Bueno, vamos a leer, abran sus Biblias, por favor. Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13. Me voy a regresar un poquito, ¿sí? Porque este mensaje lo teníamos pendiente. Y esto, hermanos, es muy, pero muy importante. ¿Okay? Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13. ¿Ya lo encontraron todos? Dice Dios así en su bendita palabra. Después llamó a los 12, es decir, a sus 12 discípulos, y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas, y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni los oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está en vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Hermanos, ¿qué vamos a ver el día de hoy? En este pasaje nosotros vemos que todos los creyentes tenemos un llamado y también tenemos una comisión para vivir de una manera misional siempre. Ahorita vamos a explicar estas palabras. Ahora, este mensaje lleva por título Enviados con autoridad, y está dividido en 4 partes. La primera parte de ella la encontramos en el versículo número 7, y es que todo el creyente es llamado y es comisionado por Dios para ir y predicar el evangelio. Les voy a recordar un poquito cuál es el contexto de este pasaje para que todos lo tengamos bien, pero bien presente. Este pasaje donde Jesús envía a sus discípulos después de haberlos capacitado por ahí así un año, 6 meses, un año, 8 meses, y que ellos lo habían visto, ¿verdad? Como todo lo que hace Jesucristo está encuadrado
entre el segundo y el tercer viaje que hizo Jesús con sus apóstoles a Galilea. ¿Okay? En este pasaje que nosotros vemos, Jesús ya les había enseñado, ya los había capacitado sobre lo que ellos tenían que hacer, que era ir y predicar el evangelio del reino. En ese momento, ¿en qué consiste el evangelio del reino? Consistía básicamente en que la gente se tenía que arrepentir de sus malos caminos, de sus pensamientos, de la forma en la cual ellos creían que se podían salvar, arrepentirse de todo eso y empezar a creer las enseñanzas que Jesucristo tenía, ¿verdad? Ese es el evangelio del arrepentimiento o el evangelio del reino. Ahí todavía no moría Jesucristo. Más adelante se iba a incorporar ese elemento al evangelio. Pero esto es lo que ellos tenían que hacer. Entonces, Jesucristo les dijo que ellos, para que pudieran hacer discípulos, tenían que primero predicar. ¿Okay? Este pasaje, hermanos, también tiene sus paralelos en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 5 al 15, y en Lucas 9, del 1 al 6. Ahí están los paralelos. ¿Okay? Ahora, Jesús dice aquí que llamó en privado a los 12. ¿Okay? Esta no fue una comisión para todos. Acuérdense que ya para este momento a Jesucristo lo seguían cientos de personas. Y esto primero Él lo hizo con sus 12 discípulos, con los más cercanos, con las personas más allegadas a Él. Jesús los mandó y les dio una forma, ¿verdad? Dice, lo fueron enviados de 2 en 2. Pero no solamente Jesús los envió. Acuérdense que estos discípulos, primeramente Jesús ya los había llamado a que los siguieran. Ya los había llamado a la salvación. Y aquí Jesús los está comisionando, ¿para qué? Para que fueran y hablasen del evangelio del arrepentimiento, ¿ok? ¿Y qué les dijo? ¿Qué les dijo Jesús? Que Él les daba autoridad sobre los espíritus inmundos. Entonces Jesús ya lo había hecho esto muchas veces antes. Ahora Jesús los estaba enviando a ellos. Si nosotros pudiéramos ver el cuadro, hermanos, los discípulos iban adelante de 2 en 2 y Jesús iba atrás de ellos, viendo cómo lo hacían. Eso hoy en términos modernos se llama coaching, ¿verdad? Y que por cierto es muy caro, las personas que se dedican a esto, ¿verdad? Sus consultorías son muy caras. Jesús no solo los capacitó, no solo les enseñó las verdades del evangelio del reino, es decir, del arrepentimiento, sino que también algo adicional les había dado, dice aquí, autoridad. Autoridad. Es decir, la potestad, el derecho y el consecuente poder para hacer cosas. Ellos tenían todo lo necesario para enfrentar la situación más fuerte o más crítica que pudiesen tener en ese momento. ¿Y cuál sería lo más fuerte o lo más crítico? Enfrentarse a una persona que tuviera un demonio. ¿Okay? Eso era lo más fuerte que se pueden enfrentar. A lo mejor se encontraban con personas que discutían con ellos y los podían confrontar, ¿verdad? Por la tradición que ellos vivían. O podían enfrentarse con una persona que estuviera enferma. Pero lo más difícil, la experiencia más difícil era poderse enfrentar con una persona que tuviese un demonio dentro. Pero Jesús les había dado el poder para poder sacar de esas personas esos espíritus inmundos. Para ese tiempo, los 12 discípulos ya habían presenciado mucho de lo que el Señor hacía. Ellos ya habían visto, ¿verdad?, cómo el Señor echaba fuera demonios, gracias a la autoridad que Él tenía. Ahora, es bien importante esto, hermanos. La autoridad con la cual Jesucristo hacía todas las cosas no era una autoridad propia de Él, sino que esa autoridad se la dio ¿quién? Dios. Dios le dio al Señor Jesucristo esa autoridad. Y el Señor Jesucristo con esa autoridad Él a su vez la delegó, ¿verdad? Se la dio a sus 12 discípulos. ¿Okay? La autoridad para sacar demonios, hermanos, no es un don milagroso que sea vigente. Es decir, que todos los cristianos de hoy en día tengamos ese don, ese poder. No, eso fue algo que Dios le dio a Jesucristo y Jesucristo le dio a los apóstoles y a los allegados. Y esa parte era muy importante. ¿Por qué? Porque era una señal
que acreditaba, ¿verdad?, a los apóstoles como que ellos eran los enviados, los representantes de Dios en la tierra. Es decir, este don ya no es algo, ¿verdad?, que todos los cristianos tengamos ahora. Así es que usted no se preocupe, va a decir, ay, yo tendré ese poder para hacerlo. No, no lo tenemos, ¿ok? Solamente fue dado para los apóstoles y los allegados a los apóstoles, ¿ok? Pero lo que sí no es limitativo para nosotros es el llamado y el envío. En otras palabras, hermanos, Jesús, Dios, no solamente usted lo llama a la salvación, sino que también lo ha comisionado para que usted vaya y predique el evangelio. Muchos cristianos piensan, ¿verdad?, que con tan solo estar en una iglesia, con eso es suficiente, que con tan solo escuchar predicaciones, con eso es suficiente. No, se necesita no solamente ser uno cristiano, se necesita ir y predicar el evangelio a otras personas. Hermanos, estamos en un país donde aproximadamente solo el 13% de las personas que vivimos aquí somos cristianos evangélicos protestantes. El 13%. Si ustedes hacen cuenta sobre los 130 millones, ¿cuántos cristianos sabemos? El resto no. El resto, hermanos, son personas que o pertenecen a una religión popular, o dicen que son ateos, o que son agnósticos, o que no creen en nada, ¿ok? O cualquier otra variante, cualquier otra religión. Hermanos, en nuestro país, aunque ya no somos un país no alcanzado, recuerden que se denomina país no alcanzado aquellos países en los cuales hay menos del 1.5% de cristianos. Pero hermanos, faltan muchos millones de personas que no son creyentes, que no conocen lo que es la salvación, que no conocen ese gozo que usted y yo experimentamos todos los días, porque no conocen a Jesús. Ahora, la forma en que el Señor Jesús los mandó de dos en dos tiene una razón de ser. No es porque el Señor Jesucristo se le hubiera ocurrido decir, bueno, de 3 en 3 o de 4 en 4 o una estrategia TEB, todos en bola, ¿no? Todos juntos a ver qué sale. No, no, no. El Señor Jesucristo tuvo una razón por qué hacerlo de dos en dos. ¿Cuál es esa razón? Bueno, la primera razón por la cual Jesús los envió de Dios en dos es porque trabajar con alguien que comparte tu misma fe, tu misma motivación, eso es algo que te va a ayudar. Tú te vas a poder alimentar de esa persona y la persona se va a poder alimentar de mí. Ofrece un compañerismo. También la Biblia mismo dice, ¿verdad?, que ¿cuántos es mejor? ¿Uno o dos? Dos. La Biblia dice, ¿verdad? Porque mejor son dos que el uno, porque si el uno cayere, el otro le sostendrá. Y obviamente casi siempre lo aplicamos para los matrimonios, pero no es la única aplicación para los matrimonios, es también para los cristianos. Hermanos, por eso es que el discipulado es tan importante, de veras, es tan importante en su vida. La obra más grande y perfecta pues la hizo Jesucristo al habernos transformado. Pero todos nosotros en un principio, cuando recién llegamos al Evangelio, dependíamos, ¿verdad? Pedro lo dice de esa manera, ¿verdad? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcáis. Hermanos, cuando nosotros recién conocemos a Jesucristo, somos como unos bebés, ¿verdad? Y un bebé pues no se puede alimentar por sí mismo, necesita su alimento, su lechita, ¿va? Y obviamente ahí es donde entra el discipulador, la persona, ¿verdad?, que va a enseñarle a ese nuevo creyente los primeros pasos de la vida cristiana. Entonces, por eso es que Jesús los envió de dos en dos. Si alguno, igual si alguien le podía hacer una pregunta y que uno de los apóstoles no sabía, bueno, ahí estaba el otro para apoyarle, ¿verdad? La Biblia no nos detalla, ¿verdad?, quién con quién, a quién mandó, pero probablemente haya puesto a uno muy arrojado como Pedro y a lo mejor alguien muy tímido, ¿verdad? O medio no tan creyente, ¿verdad?, como Tomás, por así decirlo. No, la Biblia no nos dice cómo los acomodó, pero seguramente el Señor también se tomó el cuidado de hacerlo de cierta manera para que eso fuera provechoso. Entonces, ¿qué obtenemos de aplicación nosotros de este primer punto? Cada creyente no solamente ha sido llamado a la salvación, sino también ha sido llamado a buscar hacer discípulos, ¿ok? Todos los creyentes, absolutamente todos los creyentes, ¿ok? Segunda aplicación, el creyente no solamente es llamado a congregarse y permanecer en la fe, sino también es comisionado a predicar el evangelio a otras personas.
además de que el creyente ha sido llamado a la salvación y a ser enviado a predicar el evangelio a otras personas, también es llamado para vivir en una comisión dependiente de Dios. ¿Ok? En dependencia de Dios. Versículos 8 y 9. Dice, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Hermanos, Jesús les dijo, ¿verdad?, a sus apóstoles, viajen ligeros, ¿sí? Sin pan, no lleven dinero, sin provisiones extras, solo bordón. ¿Qué es un bordón? Bueno, un bordón es una especie de báculo o bastón largo, ¿verdad? Así, que a veces lo vemos en los que son pastores o en las ilustraciones, que tiene la punta de arriba es curva, ¿verdad? Y con ese servía, no, tenía varias utilidades. Una de ellas era para espantar cualquier animal, ¿no? Cualquier animal, porque en aquel tiempo sí había animales, ¿verdad? Y más iban por los caminos, se podían encontrar algún lobo, ¿verdad? Entonces le servía para eso. ¿Para qué más sirve? Para cuando tú estás cansado, te sirve de apoyo para que sigas caminando. Si tuvieras que servir ahora sí que una lomita, pues también te sirve, ¿verdad? Entonces tenía varias utilidades. Y eso es lo que les dijo el Señor Jesús, que lo llevaran. Y también les dijo, ¿verdad?, que llevaran sandalias. Las sandalias, hermanos, representaban que eran hombres libres, es decir, que no eran esclavos, que ellos iban a hacer esa tarea de predicar el evangelio por su propia voluntad. Es decir, que no tenían un amo que los había dicho, ustedes vayan y me hacen esta labor, sino que ellos iban por su propia voluntad. Eso es lo que significa que calzaran sandalias. Igual, que no llevasen dos túnicas, ¿verdad? Si nosotros lo vemos con nuestra mente material nada más, decimos, ay, el Señor Jesús, ¿eh?, no era nada previsor, no era nada organizado. Porque nosotros estamos acostumbrados que si vamos a hacer un viaje, aunque sea al centro o a otra ciudad, no, pues preparamos la maleta, ¿verdad? Y llevamos ropa para todos los días. Y si nos vamos a quedar a dormir, pues llevamos nuestra pijama, nuestras pastillas para dormir, nuestras pastillas para despertarnos, ¿verdad? ¿No? ¿A poco no? Llevo mis calcetas calientitas, ¿no? Si tengo los pies fríos, si no puedo dormir en la noche, pues llevo mi oso, ¿verdad?, mi oso Teddy, ¿no? O algunos otro animalito que tengan de esos para dormirse con él, en fin. Entonces, el Señor Jesús no es que no fuera previsor, sino que el Señor Jesús lo que quería es que ellos dependieran solamente de Dios. Yo tengo la experiencia, hermanos, de que cuando he ido a predicar a comunidades, obviamente, pues, aunque tú lleves dinero, ¿sí?, no hay donde comprar comida, ¿sí? No hay donde comprar comida. Entonces, cuando estuvimos acá por San Felipe del Progreso, una zona muy bonita del Estado de México, allá en la zona Mazahua, y cuando empiezas a ir por las comunidades y todo eso, pues poco a poco empiezas a ver que las calles se acaban, las tiendas se acaban, y mientras más te vas adentrando a las comunidades, no hay nada. Empiezas a ver una casita por aquí, otra casita en 5 kilómetros, otra casita, ¿verdad?, allá en un cerrito, y nada. Y obviamente, aunque tú lleves provisiones, pues se te van a acabar, ¿verdad? La gente es tan agradecida cuando tú les predicas el evangelio, que ellos solitos te invitan agua, te invitan de comer, ¿sí?, te invitan todo lo necesario. A nosotros, sin conocernos, nos invitaron a que nos quedáramos allá en una casita, ¿sí? No había cama, solo piso, ¿sí? No había colchón, solo petate. Y bueno, pues ahí nos tocó y ahí estuvimos bien contentos y ahí cumplimos exactamente lo que decía aquí la palabra, ¿verdad? Dios quiere que nosotros vivamos en una dependencia de Él. A veces nosotros decimos, ay, es que para predicar el evangelio, ¿no? Y nos ponemos nuestro sombrero, y con eso no estoy diciendo que esté mal, ¿eh? Pero nos ponemos nuestro sombrero, ay, no traje bloqueador, ay, bueno, entonces hoy no salgo, ¿eh? Tengo que poner mi bloqueador, traigo mis 2 botellas de agua, ¿verdad? Mis 2 litros de electrolitos, no me voy a deshidratar, porque sabemos que nada más vamos aquí a la vuelta, en fin. Cuando Dios lo que quiere realmente es que dependamos de Él. Eso es lo que Dios quiere, hermano. ¿Sí? Y con esto, pues Jesús sí les dijo que llevaran ciertas cosas,
pero les dijo que otras no las llevaran. ¿Por qué? ¿Por qué no lleven dinero? Para que dependan de Dios. ¿Sí? ¿Por qué no lleven pan para comer? Porque Dios se los va a proveer. Y hermanos, de veras, cuando tú trabajas para Dios y vives en una dependencia de Él, hermano, usted no se tiene que preocupar por las cosas materiales. Mateo capítulo 6, ¿verdad? Ya se lo saben todos. Del capítulo 6, versículo 25 en adelante. Dice que Dios ¿a quién alimenta? A las aves del cielo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se preocupan ellos? Las aves del cielo no trabajan, ni hilan, ni siembran, ni nada. ¿Y Dios qué? Las alimenta. ¿Y qué dice al final de cuentas? Mas buscad primeramente, y bueno, y que nosotros no nos afanemos por todas esas cosas, ¿no? Y después, ¿qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán, ¿qué? Añadir. Hermanos, cuando tú estás trabajando para Dios, eso no te tiene que preocupar. Las cosas materiales deberían de pasar a un segundo o a un tercer plano. Tenemos que vivir predicando el evangelio en dependencia de Dios. Muchos cristianos dicen, bueno, es que yo no tengo tiempo para predicar, ¿verdad? Porque estoy ocupado, ¿verdad? 8 horas trabajando, ¿sí? 3 horas comiendo, ya son 11. 8 horas descansando, ya son 19. Y las otras 6 horas que te quedan, no, pues tengo que reposar, ¿verdad? Tengo que aventarme mis series de Netflix, porque pues, ¿cómo me voy a perder la serie, verdad? Caray, cada semana salen 2, 3 series nuevas y esta no la he visto, ¿verdad? Tengo que ver mis partidos, de lo que te guste, etcétera. Y decimos que no tenemos tiempo. Cuando en realidad la tarea más importante que tiene un cristiano es esta. La misión más importante que tiene un cristiano, después de vivir una vida santa y agradable a Dios, como vimos hace rato, ¿cuál es? Hacer discípulos. Entonces, usted se tiene que hacer un tiempo, ¿sí? Usted se tiene que hacer un tiempo en su vida. Y con eso Dios no le está diciendo que no haga sus funciones como esposa, como esposo, como hijo, como estudiante, pero también tiene que predicar el evangelio. Es parte, ¿verdad?, de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Okay? No llevar muchas cosas en esta vida no es algo que sea irresponsable, sino es algo que va a mostrar si tú dependes o no dependes de Dios. ¿Qué tan ligero viajas tú? ¿Sí? Y cuando digo ligero, estoy hablando metafóricamente, ¿no? A veces tú tienes tantas cosas a las cuales cuidar, ¿verdad? Tienes tu casa, tienes tus perros, tienes tantas y tantas plantas, no sé, tantas cosas. Hay gente que tiene 2, 3, 5 casas, ¿no? O tiene que administrar tanto que su vida, ¿verdad?, no es ligera. Y ahí está ocupado, en lugar de ocuparse en lo que realmente es importante. La misión, hermanos, no depende de los recursos materiales que nosotros podamos tener, sino depende del poder divino. Dios va a proveer divinamente cuando tú quieres realmente hacer la voluntad de Dios y sobre todo esta parte de predicar su evangelio. Dios se va a encargar del resto. ¿Okay? Entonces, además de que el creyente es llamado y enviado por Cristo para predicar el evangelio y a vivir en una comisión de dependencia de Dios, también es llamado a que sea fiel en su predicación. ¿Me ponen la siguiente lámina, por favor? En los versículos 10 y 11 encontramos lo siguiente. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. En este versículo 10, hermanos, el Señor Jesucristo les dijo, ¿verdad?, que cuando ellos salieran a predicar, se van a encontrar una casa. Alguien, ¿verdad?, ahí que acepte el evangelio, que acepte las buenas nuevas. ¿Y qué les dijo? Permanece en esa casa. En aquel tiempo y un poquito después ya, unos 20 años después, cuando la iglesia ya estaba formada y tenía misioneros y todo ello, había unas indicaciones, ¿verdad?, para esas personas. Para que la gente supiera que realmente era un enviado de Dios, un misionero, no se podía quedar en una casa más de 3 días.
Pero mientras tú te quedabas en esa casa donde habían aceptado, a lo mejor cuando tú llegaste nada más te escuchó el jefe de familia o la señora de la casa. Y a lo mejor no están los hijos. Pero ¿qué pasa cuando tú permaneces? Cuando tú le dices, bueno, y cuando digo permanecer, no quiero decir que te quedes las 24 horas ahí, ¿verdad? Ellos probablemente sí lo hicieron, pero nosotros, en nuestros tiempos. Cuando dice permanecer se refiere a que a veces los cristianos nos conformamos, visitamos a alguien. Yo les podría hacer una pregunta, hermanos, pero a ver, así realmente, ¿cuántos de los que estamos aquí en la última semana visitamos a una persona para predicar el evangelio en su casa? Algunos. Hace 2 semanas, ¿cuántos visitaron a alguien en su casa para predicarles el evangelio? Igual, algunos, unos cuantos. Cuando nosotros predicamos el evangelio en un hogar y algunas de las personas son receptivas y te dicen, quiero saber más, tienes que permanecer. Y cuando esa persona entiende el evangelio y acepta a Jesús y su vida es transformada y todo eso, muchos cristianos saben qué hacemos. Decimos, misión cumplida, ahí nos vemos, ¿va? Mira, si puedes, vete, congrégate aquí en esta iglesia, ¿no? O sea, aquí. Y los dejamos huérfanos. ¿Sí? Cuando Jesús lo que dijo es lo contrario. Dice que cuando tú entres en una casa, ¿verdad? Posar en ella y quédate ahí hasta que salgas de ese lugar. Es decir, permanecen. Si tú predicas el evangelio en un hogar, alguien lo acepta, seguramente esa persona le va a decir a su mamá, a su hijo, a su hermano, a alguien, ¿verdad? De la familia. ¿Okay? Yo les he comentado que cuando Blanquita me pidió que fuera a predicar el evangelio a la casa de su, bueno, de su ex yerno, yo le fui a predicar a la hermana Elizabeth, ¿no? Pero Elizabeth ya era cristiana. Pero cuando yo le estaba predicando a ella, el que estaba escuchando ahí, quien la cuidaba, era un señor que es luchador, por cierto, ¿no? Lo bueno es que me lo dijo al final, ¿no? Para que no me diera miedo, ¿no? Grande y bien fuertote. Y yo le estaba predicando a Elizabeth, pero realmente quien entendió el evangelio, porque Elizabeth ya era creyente, fue ese luchador, ¿verdad? ¿Sí? Y así es. Entonces, el que usted visite las casas y esté con más tiempo, tiene propósitos. Sobre todo cuando la gente acepta a Jesucristo, cuando la gente no es renuente, ¿verdad? Luego Jesucristo dice en el versículo 11, ¿verdad? Y que si en algún lugar no te reciben, ¿qué dice? Pues vete de ahí, ¿verdad? Sacúdete el polvo. Y esto, hermanos, no es una venganza del Señor Jesús. Decir, bueno, ahí en los lugares donde no te reciban, bueno, nuestra venganza va a ser esta, ¿verdad? Que tú te voltees con una grosería, les des la espalda y te sacudas los pies. Ok. Sino que esto era un testimonio. Es decir, ustedes han rechazado el Evangelio de Cristo. Han rechazado al Señor, han rechazado al Señor. Entonces esto no es una venganza, sino es una advertencia, ¿verdad? Porque recordemos, hermanos, que el principal pecado de los seres humanos por los cuales no quieren aceptar a Cristo, ¿cuál es? La incredulidad. No quieren venir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no creen. Dicen, ¿cómo es que tan fácil? Nos vamos a poder salvar por creer. No, yo necesito hacer algo, ¿eh? Y es lo que la gente piensa. No, pues yo necesito ir a tal lugar, necesito hacer muchos ritos, necesito portarme bien, y sale la lista larga y larga, ¿no? Por ejemplo, los musulmanes piensan, ¿verdad? Dentro de su sistema de obras de salvación, piensan que por lo menos una sola vez en su vida tienen que ir a la Meca, ¿no? ¿Sí? Por lo menos una solamente vez para que cumplan muchos de los requisitos, que son muchos, muchísimos, para que ellos tengan la oportunidad de que Alá los pueda salvar. ¿Okay? Imagínense nada más. ¿Okay? Entonces, el voltearse, ¿verdad? Con las casas, con las personas que rechazaban a Jesucristo, voltearse y hacer esto, ¿verdad? Así como gallitos, ¿ah? Era señal no de grosería, no era señal de venganza, sino era una advertencia. ¿Y cuál es la advertencia? Pues lo que dijo Jesús fue muy fuerte, que el juicio para la ciudad iba a ser como peor, ¿verdad? ¿Sí? Que para esas dos ciudades. Estas dos ciudades, hermanos, ustedes recuerdan la historia, pues ellos por su vida inmoral que vivía, y no solamente una persona, sino prácticamente toda la gente de esa ciudad, ¿sí? Dios las aniquiló, ¿verdad? Por su inmoralidad sexual, por completo. No quedó absolutamente nada de esas ciudades. Cuando la Biblia dice nada es, nada, nada absolutamente. ¿Y saben qué, hermanos? Hoy en día también, tristemente, hay ciudades que son así. ¿Sí?
Hay ciudades donde el pecado, particularmente sexual, es de esa manera. Y eso es bien triste. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia no hemos ido a esos lugares. Porque a lo mejor nos hemos quedado en la comunidad de nuestra casa. Nos hemos quedado, ¿verdad?, en la comunidad de nuestros trabajos, de nuestros estudios, y no hemos hecho la parte que nos toca. Los creyentes, hermanos, hemos sido llamados a ser fieles en la predicación. Hay dos resultados, ¿verdad? Cuando tú vas y predicas, hay dos resultados posibles nada más. Uno, que te acojan, que te digan que sí, entiendan, acepten el evangelio, o que te rechacen. Pero lo que tú tienes que entender es que en realidad no te están rechazando a ti, ¿sí? No es personal. Al que realmente están rechazando es a Cristo Jesús. Muchos cristianos cuando le predican el evangelio a alguien y lo rechaza, se sienten mal, ¿no? Dicen, ay, pobre de mí, lo que me dijeron, ni siquiera me abrieron la puerta, me dijeron no esté molestando, o venga dentro de 5 años, no sé, tantas cosas que te pueden decir. Y te sientes mal y dices, ya no lo voy a hacer. Total. No quieren escuchar, que no escuchen, ¿no? Allá hay. Cuando en realidad no te están rechazando a ti. En realidad están rechazando a Jesucristo. Están rechazando la salvación tan grande que es en Cristo Jesús. Entonces no te lo tienes que tomar de manera personal. El otro resultado es el contrario, ¿va? Cuando la gente acepta escucharte, te pone atención, entiende, cree y se convierte. ¿Okay? Esos son los únicos dos posibles resultados de predicar. Además de que el creyente es llamado y enviado por Cristo para predicar el evangelio y es llamado a vivir en dependencia de Dios, también es llamado a que sea fiel en la predicación, independientemente de cuál sea el resultado. Dios lo que quiere es que tú prediques, pero Dios no te hace responsable de los resultados. Los resultados van a depender de la persona a la cual tú le estás predicando, no van a depender de ti. Número 4. Todo creyente debe de experimentar el poder del mensaje de Dios. Versículo 12 y 13. Y saliendo los discípulos obedientes, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. En este versículo 12 nosotros leemos que los apóstoles fueron obedientes, hermanos. ¿Okay? No hubo ahí ninguno que dijera, ¿sabe qué, Señor Jesús? Yo no voy. Yo mejor aquí me quedo, ¿verdad? Los espero, me regreso a Jerusalén o aquí los espero en alguna ciudad de Galilea y cuando regresen los demás, ahí me reúno con ellos. ¿No? Todos fueron. Y dice aquí, ¿verdad? Que ellos predicaban y echaban fuera demonios y ungían con aceite. Si el creyente es obediente y predica el evangelio bien y completo, los resultados, ¿verdad?, se van a notar. No solamente usted los va a ver en la persona que ha sido transformada, sino usted cuando los está viendo se va a dar cuenta que usted también va cambiando. Hermanos, yo les puedo decir como pastor que una de las alegrías más grandes que tengo es predicarle el evangelio a una persona y particularmente cuando esa persona se convierte, en ocasiones, por no decir que en todas, se me salen las lágrimas de la gran alegría que hay en mi corazón por ver que una persona que iba camino al infierno, de ahí en adelante va a ir camino al cielo. De que esa persona que a lo mejor era una persona viciosa, deje ese vicio y siga una vida santa. De que a lo mejor una persona que estaba a punto de suicidarse, decide dejar eso de su mente y empieza a caminar con Cristo Jesús. Y cuando tú lo haces eso como un hábito en tu vida, tú vas teniendo alegrías tras alegrías a lo largo de toda tu vida como cristiano y eso de verdad te alimenta. A mí nunca se me va a olvidar la ocasión que estuve allá en la zona de Guerrero, en la parte alta, con los amuzgos, y cuando tuvimos una reunión con varias de esas personas de la comunidad y que les preguntamos que quienes querían dar un testimonio de cómo había sido transformada su vida,
Y una señora se paró y en su corto español dijo lo siguiente, porque allá hablan namusgo. Dijo la señora, pues yo le doy gracias, ¿verdad?, a ustedes que han venido, ¿verdad?, por muchos años y de ver cómo se ha ido transformando nuestra comunidad. Dice, pero particularmente por mi esposo. Porque déjenme decirles que en esa comunidad, hermanos, allá los niños empiezan a tomar aguardiente a los 6, 7 años. No hay más que una escuela primaria, no había secundarias en aquel tiempo, no había más estudios, etcétera. Iban normalmente nada más para aprender a leer y escribir y después de eso, a los 6, 7 años, empiezan a ingerir aguardiente los niños. No hay un cine, no hay teatro, no hay nada, hermanos, es cierra, no hay nada. Y esta mujer dijo, pero después de que ustedes empezaron a venir, mi esposo dejó de tomar. Yo dejé de tomar. Empezamos poco a poco con mi familia, con mis hijos, y en esta comunidad ya eran varios cientos de personas totalmente cristianos, dice, y todo eso fue a partir de que ustedes llegaron hace unos años a predicar el Evangelio. Dice, ahora ese tiempo que antes dedicaban para tomar, para embriagarse, lo dedicaban ahora para criar puercos, para criar pollos, y ya tenían lo suficiente de llegar a una comunidad autosustentable. ¿Sí? Ya no tenían, ahora sí que se volvieron productivos, pero no es porque se volvieron productivos por una economía, se volvieron productivos porque el evangelio transformador de Jesucristo les tocó a esas personas. Y eso es lo que hace, hermanos. Cuando ustedes prediquen realmente el evangelio, la misma gente les va a contar estas cosas. Las personas les van a decir, yo cambié de esta manera, Dios me transformó y yo antes pensaba de esta manera y ahora pienso de otra, y yo antes hacía esto y ahora ya lo he dejado de hacer. Hermanos, créanme que esa satisfacción es bien hermosa. ¿Por qué? Porque cuando usted predica el evangelio y una persona se salva, usted no solamente está salvando su alma para toda la eternidad, está salvando aquí una vida en la tierra, ¿sí? Una vida que va a cambiar, que no va a ser la misma. Su destino es totalmente diferente de un cristiano a una persona que no lo es. Usted que probablemente no vea, ¿verdad?, el poder de Dios para sacar demonios, pero sí va a ver vidas transformadas. Pero sí va a ver cómo cambia la cara de la gente. Esas caras tristes, hoscas, etcétera, son transformadas, hermanos. Yo ya les he platicado, espero que no sea aquí el lugar, pero en la iglesia anterior había un joven que estaba ahí, lo veíamos que había una glorietita y él era una persona indigente y normalmente pues tomaba, se drogaba. Y una vez salimos a hacer una campaña evangelística, su nombre es Ricardo, ya está con el Señor. Salimos a hacer una campaña evangelística y uno de los hermanos fue el único que se detuvo a platicar con él. Todos los demás salimos, fuimos por diferentes calles, hablamos, tocamos, etc. Pero él se quedó con ese hombre, con Ricardo. ¿Fue tu papá? Se quedó y le predicó el evangelio. Él llegó al siguiente domingo, pero desde que ustedes lo veían así en la calle, sucio, barbado, oliendo mal, todo lo que ustedes quieran, ¿no? De una persona que ve en la calle, cuando lo vimos, no lo reconocíamos. Y ya el hermano Leo me lo presentó y me dijo, mire, él es Ricardo, que hace 8 días entregó su vida a Cristo Jesús, así, 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 yo, y empezó a congregarse con nosotros. Y su transformación fue total. De esa persona indigente a un hermano, ¿sí?, en la fe, transformado por dentro y por fuera por el poder transformador del Evangelio de Cristo. Este hermano falleció poquito después. Y yo le pregunté, oye, pero ¿por qué estás en la calle, no? Después de que empezó a ir en las semanas y todo eso, yo charlaba con él y me dijo, oye, pero ¿por qué estás en la calle? ¿No tienes familia? ¿Okay? Y me dijo, no, sí tengo una familia, pero la dejé. Sí tengo una esposa y hijos, pero los dejé. Pero voy a cambiar eso. Y él me dijo que él iba a ir a buscarlos, eran de Sinaloa, si mal no recuerdo. Entonces, que iba a ir a buscarlos, iba a tratar de cambiar su vida. Fue, regresó, me dijo que no hubo mucha oportunidad de platicar con su esposa y sus hijos, pero su vida siguió igual, transformada. Y al poco tiempo falleció. Hermanos, eso, el que usted pueda compartir, experimentar en su propia vida eso, créame, le va a cambiar la vida. ¿Sí?
Cada cristiano tiene que predicar el evangelio, porque a través de predicar el evangelio no sabe cómo Dios lo va a tocar a usted para anhelar estar transformando almas. Qué bueno que los cristianos puedan leer historias de Hudson Taylor, de Eliot y todo eso. Grandes misioneros que fueron a muchas partes del mundo, predicaron el evangelio, ganaron almas para Cristo. Pero ¿cuándo lo va a hacer usted? ¿Cuándo usted va a tener su propio libro? Escríbalo, predique el evangelio para que Dios lo bendiga, no solamente con ganando almas, sino para que usted pueda vivir esas experiencias, esas alegrías que le aseguro que absolutamente nada se compara con la alegría de llevar a una persona a los pies de Cristo. La Biblia dice, ¿verdad?, que el que gana almas es sabio. Pablo decía, ¿verdad?, hablando de los tesalonicenses, que no son vosotros, ¿verdad?, mi gozo, mi corona mía. Incluso hay una corona, ¿verdad?, que así se llama, corona de gozo, que es la corona que Jesucristo les va a dar a aquellos cristianos que prediquen el evangelio, aquellos cristianos que ganen alma para Jesús. Desafortunadamente, muchos cristianos nunca en su vida han hecho un discípulo para Cristo. Se están perdiendo de esta gran bendición y están siendo desobedientes en este mandamiento. Nosotros los cristianos sabemos eso, ¿eh? Que la tarea más importante que tiene que hacer un cristiano en su vida como cristiano es hacer discípulos. Y pregúntate, ¿cuántos discípulos tengo? El creyente tiene que ser fiel en predicar el evangelio y experimentará, ¿verdad?, esa alegría, ese gozo, y tendrá esa gran satisfacción de ver esas vidas transformadas. Probablemente aquí en la tierra nunca más va a volver a ver a esas personas, ¿verdad?, a las cuales ustedes les predicó el evangelio. Posiblemente. Pero allá en el cielo, ¿qué cree? Se las va a encontrar. Se las va a encontrar allá en el cielo. Y probablemente alguna de esas personas le pueda decir a usted, gracias, porque por tu obediencia estoy aquí. Hermanos, en este pasaje no solamente es una historia del pasado, es un llamado presente para todos nosotros. Predique el evangelio, haga discípulos. Este versículo, este pasaje, te incluye a ti y me incluye a mí. El Señor te dice, ve y comparte mi palabra con tu familia, ve y dales testimonio en tu trabajo, en tu calle, en tu escuela, con tus vecinos. Y Jesús también te dice, ve porque yo estoy contigo. La pregunta para ti en esta mañana es, ¿responderás como estos 12 discípulos o dirás después? En esta mañana, tarde ya, solamente te quiero hacer un último desafío. Si tú te comprometes con Dios en ir, predicar el evangelio y hacer discípulos, yo quiero que te pongas de pie. Si no, hermano, quédate sentado. Quédate sentado. Pero si tú en realidad, en verdad te comprometes con Dios, no conmigo, no, ni con el hermano de al lado, con Dios, quiero que te pongas en pie. Y que tú puedas decirle a Dios, como lo dijo el profeta Isaías, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. A ver, dígalo usted, por favor. Aquí estoy. Yo ya no lo voy a decir, hermanos. A ver, ustedes díganlo. Ustedes es con Dios. Padre Santo, Dios Todopoderoso. Señor, en esta tarde, Señor, me comprometo contigo, Señor. No con un pastor, no con un hombre, no con mis hermanos, sino contigo, Señor. A ser obediente en tu palabra. Y particularmente
en ir, Señor, en predicar tu evangelio, Señor. ¿A cuántas personas, Señor, me rodean y que aún no te conocen? Y que, Señor, seguramente yo pues los saludo, hablo con ellos, hago transacciones, pero nunca les he predicado el evangelio, Señor. Te pido, Padre, perdón si hasta ahora he sido negligente, si hasta ahora he sido desobediente, Señor, en no predicar tu palabra. Te pido que me perdones y también te pido que la fuerza, Señor, que tu Espíritu Santo me da, me lleve, Señor, a obedecerte y a ser discípulos. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes.